Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Alfredo Ábalos Vallejo y pues voy a comentarle un poco sobre lo que viene siendo realizado el examen. Que la primera pregunta fue definir qué son los derechos humanos, lo que es aquel todo derecho que tiene el ciudadano como obligación, los cuales vendrían siendo un seguro social, un derecho al trabajo, un derecho a la educación, un derecho al estudio y sin olvidar que un derecho a la vivienda, entre otros. La segunda pregunta fue realizada que cuál es un fundamento constitucional y en qué versa. Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4 menciona que así como la mujer como el hombre son iguales ante esta ley y esta protegerá la organización y todo desarrollo de la familia y además que toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Eh, pues plasmada en la Constitución Política de Estados Unidos, como le mencionaba. La tercera pregunta fue diferencias entre derechos humanos y garantías individuales. Los derechos humanos y garantías individuales, pues en sí son lo mismo, pero una vez que existe una estructura jurídica de protección frente al Estado, los derechos humanos se llaman garantías, puesto que el sistema jurídico la respalda a través de requisitos legalmente señalados frente a tal autoridad. Y es decir que nosotros, como derechos humanos, estamos mencionados internacionalmente, así como las garantías individuales y de igual forma, pero cada estado se rige de manera diferente por su compostura o por su estructura. La pregunta 4 decía que explicara algunos antecedentes históricos sobre los derechos humanos. Algunos antecedentes que estuvieron muy mencionados fueron lo que viene siendo la Carta Magna de 1215, la petición del derecho que fue constituida en 1628, la Constitución de Estados Unidos que fue en el año de 1787, así como la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos en el año de 1789. En la pregunta 5 decía que cuáles eran las violaciones agravantes sobre los derechos humanos en México. Son aquellas que atentan los derechos considerados indiscutiblemente como lo que son primordiales, lo que viene siendo la vida, la integridad personal y sobre todo la libertad, ya que es una violación múltiple y continuada sobre los derechos humanos y sobre todo ciudadano que intenta agravar los derechos humanos. En la pregunta 6 decía definir los siguientes conceptos humanos que vienen siendo los derechos de los trabajadores. Es aquella toda persona que tiene derecho al trabajo, a su libre elección de trabajo y recibir las condiciones equitativas y satisfactorias que otorga cada uno. Los derechos de la comunidad LGBT, la verdad, son los mismos, ya que pues ellas son personas como nosotros, ciudadanos como nosotros, y pues aunque ellas tengan su preferencia diferente, ellos siguen siendo humanos y siguen siendo mexicanos y tienen la misma compostura, el mismo derecho que nosotros. Aunque realmente, pues, si lo vemos de una forma, en la Ciudad de México, pues ya están más asentados es lo que viene siendo los LGBT, y pues ellos ya tienen una excepción ahí en la Ciudad de México, pero hablando a nivel estado, yo creo que siendo humanos, pues la misma. Los derechos políticos electorales vienen siendo toda facultad a votar, tanto federales como locales como estatales, y pues cada quien tiene su efecto de atracción. Todo efecto a hacer acceso y al desempeño del cargo de elección popular sobre tanto como lo mencionaba locales, estatales y federales. El derecho a la legalidad viene siendo todo que es un principio fundamental al derecho público conforme a los ejercicios que deben sustentarse entre las normas jurídicas dentro de un órgano competente y mientras materias que estén debajo de su jurisdicción, sí, sobre su jurisdicción. El derecho a la seguridad jurídica viene siendo las normas enfocadas a tanto como autoridades como a las personas. Para hacerlo más claro, las leyes o las normas que se aplican deben de ser vigiladas o vigentes o validadas para poder activarlas en los momentos
o en los actos que se estén realizando alguna omisión o algún acto diferente. El derecho al libre desarrollo de la personalidad vendría siendo aquel que es conocido también como derecho de autonomía o identidad personal, aquel que busca proteger la potestad del individuo para determinarse y dar la posibilidad de adoptar sin alguna intromisión, sin una opresión o en ninguna clase de modelo de vida contra sus propios intereses. El derecho a la libertad personal, pues como lo menciona el mismo concepto, es un derecho a la libertad personal constituyente a una misma persona para poder organizar como la ley su vida individual y social conforme a sus propias opciones, convicciones o decisiones propias, sí, como la libertad de elección, la libertad de culto, la libertad de expresión, así como esos mismos conceptos mencionados, como que no deben ir en contra de la convivencia social. Algunos, me decía la pregunta 7, mencionar por lo menos 3 organismos protectores de derechos humanos, que vendrían siendo: 1, el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos; el 2, la Federación Iberoamericana de Ombudsman; y por 3, la ONU, que en sus iniciales Organización de las Naciones Unidas, que vienen siendo unos protectores, que son organismos protectores de los derechos humanos. En la pregunta 8 decía que ¿qué es la CEDHBC? Vendría siendo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, que su sede se encuentra regularmente por la colonia Sánchez Tahuada o Zona Río, por ahí más o menos. Y en la 9 decía, menciona por lo menos 3 ordenamientos jurídicos que son protectores de los derechos humanos. Pues existen mecanismos básicos de protección a los derechos humanos, pero entre ellos hay sistemas nacionales, hay sistema jurídico internacional y hay sistemas jurídicos regionales, entre los cuales se encuentra el modelo de la Unión Europea, la UE, o el de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Y por última pregunta decía, investigar cómo poner una queja ante la CEDHBC. Y pues hay varios puntos, pero los puntos personales son tener un nombre y apellido a quien se le va a presentar la queja. El segundo punto sería el domicilio o preferencia de teléfono del mismo contacto. El número 3 vendría siendo el día, la hora y el lugar en que ocurrieron los hechos. El 4, una descripción de los hechos violatorios a los derechos humanos a quien se le está violentando. En cuarta y quinta, pues los datos para poder identificar a la autoridad sobre el presunto responsable. Y por último, pues cualquier documento o testimonio que facilite la investigación. Y pues presentar la queja no afecta al ejercicio de otros derechos o medidas de defensa, ya que pudiera ser tener a favor, tal como suspende o interrumpen los plazos de alguna prescripción a caducidad de tales hechos. Pues mi nombre fue Francisco Alfredo Dávalos Vallejo, en materia de derechos humanos, con la licenciada Anayoko Fajardo. Un saludo, que descansen y buena vibra. Protéganse y pónganse cubrebocas.